El empaque. Se podría decir que al momento de hoy que estoy grabando este video es uno de los plugins que le agregan más funcionalidad a lo que es Elementor. Es uno de los plugins que Elementor recomienda utilizar. Y además de eso, con toda la variedad de características y funciones que vienen dentro del plugin, puedo decir que es hasta el momento el plugin del 2024. Así que vamos a mostrarle, en caso de que usted no conozca este plugin, todas las características que trae. Bien, me voy a dirigir a lo que es el área de plugin, porque este es un plugin que viene en tiene dos opciones, la versión gratis y la versión Pro. En este momento yo tengo la versión Pro instalada, que es, al momento que estoy grabando el video, es la 7.12.13. Pero si usted quiere probar la versión gratis, usted simplemente se va a ir a añadir nuevo y aquí va a escribir el nombre de Element Pack. Vamos a escribir. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí está su versión gratis. En este momento, hace 4 días fue su última actualización. Tiene más de 100.000 instalaciones activas y es compatible con la versión Pro, o mejor dicho, con lo que es WordPress. Si usted quiere instalarlo, usted simplemente le da a instalar y después a activar. Y le va a aparecer de esta forma. En este caso aquí nos muestra en su página principal todo lo que necesitamos saber para que este plugin corra correctamente, porque este es uno de los plugins que debemos de cumplir sus requerimientos para que funcione correctamente con lo que es Elementor. Usted quizás se preguntará, pero ¿cuáles son estos requisitos? Los requisitos que debe de tener su hosting para que el plugin corra perfectamente, como por ejemplo tener una gran cantidad de memoria RAM dentro de lo que es el servidor. Y como pueden ver, el servidor donde estoy instalando o donde está instalado esta actualización o esta instalación cumple con todos los requisitos, tanto de PHP, de memoria, de multisitio, todo lo que se necesita para que el plugin corra correctamente. Ahora, en caso de que el hosting donde usted va a instalar lo que es Element Pack no cumple con los requisitos, no se preocupe, porque hay solución. Porque aquí lo que me dice que para correr todas las funciones que trae el plugin debemos de cumplir con estos requisitos, pero todos sabemos que no todas las funciones del plugin la utilizamos, o mejor dicho, los widgets, para que se entiendan mucho mejor. Así que aquí en el área de los widgets, en mi caso, tengo tanto lo de la versión gratis como lo de la versión Pro. Si le damos a lo de la versión gratis, que son lo que usted va a obtener, estos serían todo lo que estarían disponibles para usted. Que en este momento, si usted quiere irlo habilitando todo, usted simplemente lo va haciendo o le da aquí a la opción activar todo y ya ahí tiene todo activado. Tiene sus limitaciones, pero para comenzar a trabajar con este plugin yo lo recomiendo. Ahí simplemente le doy a salvar y ya todos los widgets que vienen en esta versión gratis ya lo tengo activado. Al igual que si me voy a las extensiones, aquí lo que vienen para la versión gratis lo habilito todo y le doy a salvar los cambios. Bien, en este caso yo lo que voy a hacer, que es mi caso, voy a activarlo todo, porque como tengo las dos versiones y el hosting cumple con todos los requisitos para que funcione correctamente, lo voy a habilitar todo. Vamos a darle a guardar. Vamos a hacer lo mismo con lo que es extensiones. Vamos a seleccionarlo todo y vamos a guardar. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos otro tipo de extensiones o paquetes de extensiones que podemos utilizar, pero estos se instalan individualmente. Dependiendo de lo que usted vaya a realizar, usted lo va instalando. Hay algunos que se pueden utilizar para lo que es la creación de tiendas online, contenido para cursos y así sucesivamente.
También tenemos el área de las API, que como muchos saben es para sincronizar ciertas plataformas con este plugin, como por ejemplo Twitter, Google Maps, Instagram, Recacha, MailChimp, entre otras plataformas. La podemos sincronizar directamente desde aquí a través de cada una de sus API, o en el caso de Facebook, que necesitamos la API y los tokens, lo podemos hacer la sincronización desde aquí. También tenemos una opción que les recomiendo que la activen, como por ejemplo, si va a trabajar con Mega Menú, usted activa la opción de Mega Menú, la opción de plantilla, 100% recomendable. Content Menú también, si va a trabajar con ello. La opción de Scroll, que es nueva, como lo ven aquí. Duplicar páginas también. Checkout, si va a trabajar con código, en este caso no lo voy a hacer. Y copiar y pegar, también lo puede habilitar. Y recuerden que cada vez que se modifique cualquiera de las opciones, vamos a darle a guardar. Y eso sería a nivel de configuración todo lo que usted debería de hacer antes de empezar a trabajar con lo que es el plugin. Aquí tenemos una opción para SEO, pero para ello tenemos que conectarnos a esta plataforma para sincronizar con el plugin. Bien, vámonos ya a lo que es el área de página. Vamos a ver cómo se comporta con elementos. Vamos a esperar a que el elemento cargue. Muy bien, ahí ha terminado de cargar. Vamos a ver todo lo que tenemos disponible, que empieza desde aquí. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de widgets para diferentes tipos de proyectos. En esta ocasión, pueden ver, por eso es que los recomiendo este plugin por toda la variedad de widgets que podemos tener, y también que no puede faltar lo que es su propia librería de bloques y de plantilla. Bien, la primera que nos aparece es la opción de página lista, páginas que ya están diseñadas, que simplemente es para modificar contenido, imágenes o agregar otras opciones. Aquí las tenemos divididas por categoría. Una de las cosas que siempre me he quejado de este plugin es esto, que los nombres casi no se visualizan y tenemos que estarle pasando el cursor para darnos cuenta de qué trata. Aquí tenemos algunas que son como por ejemplo para construcción. Vamos a seleccionar. Tenemos de limpieza, para aplicaciones, de negocio. Tenemos, aquí nos lo va presentando. En el caso de la plantilla, se podría decir que la mayoría usted debe de tener lo que es la versión Pro instalada para poderla utilizar. Pero no se preocupe por eso. Al final del video le voy a decir de qué forma usted puede, por tiempo limitado, utilizar y probar lo que es la versión Pro de este plugin. Vamos a buscar una que nos llama la atención. Vamos aquí a landing. Esta sería la landing. Vamos a ver si aparece aquí. Todas son Pro. Vamos a utilizar esta. Le di insertar. Aquí simplemente voy a esperar a que termine el proceso de instalación. Recuerde que a veces puede durar mucho, a veces poco, porque lo que hace es que se conecta a los servidores de la plataforma del plugin para poder descargar las plantillas. Muy bien, ahí ya me la ha cargado o está haciendo el proceso de cargar la plantilla. Todavía no está cargada al 100%, pero como pueden ver, son plantillas muy elegantes que podemos tener disponibles con lo que es la versión Pro de Element Pack. Ahí darle a guardar. Ahí está guardando. Y ya después de guardado voy a previsualizar para ver cómo se ve ya dentro de lo que sería la página. Y así quedaría. Ya de aquí en adelante es simplemente modificar cada una de las opciones. Recuerden que siempre para modificar le damos al lapicito del área que queremos modificar y nos abre el editor de esa área. Y aquí podemos trabajar con lo que es el contenido, el estilo y el área de avanzado dentro de ese contenedor.
Otra cosa, ya para finalizar, son los bloques. Los bloques son secciones también prediseñadas, el cual podemos utilizar, y también están divididas por categoría. Y es el mismo proceso que vimos anteriormente. Le damos a insertar y después que se instala ya podemos ir modificando. También tenemos un área de header, que son los menús. Tenemos diferentes menús. Y también el área de footer, que son los pies de página. Bien, eso es todo lo que nos ofrece este plugin. Quizá algunos se estuvieran preguntando qué cuesta la licencia. Y para ello vamos a irnos a la página principal de lo que es el plugin. Y nos vamos a la opción de precio. Y esperamos que cargue. En este momento, como pueden ver, se está manejando para una licencia de un solo sitio anual unos $49. Y va a disfrutar de todos los beneficios que ofrece el paquete completo. La diferencia en cada uno de los paquetes es la cantidad de sitios que usted puede tener instalado con una misma licencia. Si lo quiere de por vida, ahí ya los precios varían de un solo sitio desde $99 hasta $499. Pero ellos tienen una opción muy interesante, que es la de combo, que esto mayormente lo pueden utilizar para vender. Y es que te dan opciones de por vida de hasta 1000 licencias de estos diferentes, se podría decir, opciones que trae, como por ejemplo paquete de elementos, key de publicaciones definidas, key de tienda definida, galería de pixels. Todo eso son licencias adicionales que se le agregan a todo lo que vimos anteriormente. Estas son 5000 licencias para el sitio web y así sucesivamente, que para una persona que se quiera dedicar a vender este tipo de productos o licencias, creo que estos precios son manejables, que van desde los $3.99 hasta los $7.99. Y en estos planes tenemos 14 días para, en caso de que no nos guste lo que nos ofrecen, 14 días. Antes de los 14 días podemos pedir la devolución. Aunque aquí no me di cuenta si es lo mismo para todos los planes. De por vida también. Tienen 14 días, probarlo. Si no les gusta, hacer el reembolso. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Cualquier pregunta que tengan sobre este plugin, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Y para aquellas personas que quieran probarlo por un tiempo, vamos a darle la oportunidad a través del correo que está apareciendo en pantalla. Me escriben ahí. Deben de estar suscritos al canal, demostrarme que están suscritos al canal y yo les voy a facilitar esta actualización que tengo disponible. Así que nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya mañana en un próximo video.